que esta sí la vimos. A ver, Gonzalo Rey, que estás levantando la mano. Sí, nos habíamos quedado acá en la definición de escuela cultural de Pau. Ah, bien, perfecto, muchas gracias. Eh, a ver, Martina, ¿que estás levantando la mano o no? No, ya no. Era el Iba. que nos habíamos quedado con. Ay, no me sale el nombre. Es la otra, de conflicto. ¿En esta o en esta? ¿En esta? Bueno, no importa. Retomo acá. Antes de ir a definir lo que es conflicto armado, creo que sí que lo habíamos visto, porque me parece que en todas terminé más o menos igual, no, no mucho antes que esta tampoco. Eh, Hablamos de que es la polemología, aquella ciencia que estudia científicamente la guerra como un fenómeno social susceptible de observación, como dice ahí, y es en definitiva la ciencia que aporta muchos elementos, aporta datos, aporta conceptos, aporta métodos para otras disciplinas de las ciencias sociales, para que otras disciplinas, y entre ellas también las relaciones internacionales, tengan más herramientas a la hora de entender lo que es el conflicto, de abordar determinados tipos de conflicto. ¿Por qué? Porque los conflictos han cambiado desde el momento que Tucídides, Maquiavelo, Clausewitz, Sun Tzu, que en realidad ellos no son internacionalistas ni son historiadores de las relaciones internacionales, pero desde sus diferentes análisis de época, ¿no? Que no son análisis contemporáneos, ni mucho menos, hicieron aportes sustantivos a la hora de los desarrollos teóricos de nuestra disciplina, sobre todo lo que ha sido la evolución epistemológica, en el sentido de que, por ejemplo, Tucídides eh, entendió desde las relaciones internacionales lo que es un conflicto, planteando sistémicamente, es decir, proponiendo las distintas categorías, proponiendo a los actores en su momento que se enfrentaban en esa guerra, Atenas y Esparta, entendiendo sus dinámicas como interacciones entre esos actores que eran los relevantes en ese momento, que tampoco podíamos hablar del Estado-Nación como lo definimos mucho después en Westfalia, en 1648, pero sí su mirada eh, proporcionó, en un estudio muy específico de lo que es un conflicto, instrumentos que después fueron retomados por los realistas, por ejemplo, como Maquiavelo, los discursos de Tito Livio, El Príncipe, etcétera, o Clausewitz, o incluso Sun Tzu, Clausewitz bastante más político, un análisis más político que se ha proyectado en el tiempo, Sun Tzu más estratégico, también muy utilizado en las disciplinas que estudian las ciencias, perdón, en las ciencias militares y otras. Em, que incluso también líneas, avances de estos autores desde la historia, desde las primigenias ciencias políticas, se puede decir, o la estrategia misma, em, han servido de base también para el desarrollo polemológico, es decir, o el desarrollo de la polemología. En la actualidad, estos son instrumentos muy útiles, aunque no abarcativos en su completamente. Completitud iba a decir, pero no sé si la palabra existe. Me suena. Me iba a salir eso. Completamente. ¿Por qué? Porque los conflictos hoy no son exactamente como se daban, ni los conflictos, ni las guerras. Ahora vamos a ver definiciones específicas. Ni las guerras siquiera pueden ser contempladas en un mismo orden o en una misma significación como tenía en el siglo pasado, que eran guerras básicamente interestatales.
¿Por qué digo básicamente interestatales? Porque si bien participaban otros actores, la proyección de poder, es decir, el rol, la capacidad de agencia de otros actores siempre quedaba subsumida a la del Estado. Por eso, los protagonistas de esos enfrentamientos bélicos, guerras, etcétera, etcétera, como queramos llamarles, ahora vamos a ver que también hay otras categorías, eran los estados. Hoy, eh, esos mismos enfrentamientos y conflictos han evolucionado. Ya te doy la palabra, Génesis. Déjame terminar la idea. Esos mismos conflictos han evolucionado. Miramos muchas veces no guerras interestatales, ahora están más en boga, lamentablemente. Tenemos guerras, no es que hayan desaparecido, esto también es una aclaración importante. Las guerras interestatales nunca desaparecieron, en realidad, sino que se colocaban en puntos no geoestratégicamente relevantes del planeta. A la hora de que estallan conflictos como el de Rusia-Ucrania o se reaviva el conflicto árabe-israelí o la guerra entre Israel y Gaza y bueno, y la guerra con Irán y demás, ya existía, ya no, existían otros conflictos. Es más, existía una treintena de guerras o de conflictos armados y algunas con corte cuasi guerra, digamos, eran cuasi guerras interestatales, tenían también otros componentes, existían. Conflictos armados había más de 30 algunos otros eh, centros de estudio o think tank decían que había casi 40 bueno, no importa tanta especificidad, porque eso depende también de los indicadores utilizados y las categorías conformadas para definir qué es un conflicto armado y demás. A lo que voy es que ese tipo de conflictividad nunca desapareció y el rol del Estado ha sido presente en todos esos eventos. Lo que se daba eh, o se comenzó a ver y a lo que se comenzó a prestar atención específicamente fueron a las dinámicas intraestatales que que configuraban conflictividad, que configuraban nuevos tipos o nuevas formas de guerra, pero que eran intraestatales, ¿sí? Entonces eso también modificó un poco ese panorama, aparecen nuevas denominaciones, nuevas guerras, guerras de distinta generación, guerras asimétricas, ciberguerra, pequeñas guerras, guerras moleculares, guerra híbrida, 2006, la guerra del Líbano, ahora que el Líbano está otra vez involucrado en un conflicto. eh, lo que se dio, no la guerra del siglo XX, que tuvo también otro tipo de connotaciones, ahí alguna diferencia, fue más étnica y religiosa, pero y estaba más presente el Estado. En esta guerra híbrida, muchos otros componentes, y ahora me acordé, creo que sí, que esto ya lo habíamos dado porque habíamos hablado en esta clase el, qué significaba guerra híbrida y ahora que te veo levantando la mano, creo que vos misma, Génesis, fuiste la que preguntaste qué significaba guerra híbrida y yo lo expliqué. Así que, bueno, cierro por ahí todo este preámbulo. Perdón, pero esto de repetir 4 veces la clase a veces me, me saca el foco. Génesis, te Era doy la la palabra. siguiente página que nos habíamos quedado, en conflicto armado nos habíamos quedado. Ah, epa, bien. Igual mi pregunta era con respecto a la fenomenología, si las ciencias militares y lo que es el área marítimo también forma parte de la rama de fenomenología. Si forma parte de la rama de la polemología, a ver, si estamos hablando de ciencias militares, estamos hablando de ciencias muy vinculadas, pero no es exactamente lo mismo, porque la polemología hace un estudio científico del conflicto en sí mismo. Las ciencias militares tienen otras ramas que estudian también la estrategia, la prospectiva, otro tipo de abordajes que hacen al conflicto también o a los escenarios de conflictividad. ¿Sí? Se involucran, pero no son exactamente lo mismo, se contactan, digamos. Es como si vos me preguntaras, ¿la ciencia política
¿Y las relaciones internacionales son la misma rama o están dentro de la misma rama de las ciencias sociales? Y yo te diría, no. Quizás un politólogo te dice sí. Y yo te digo no, porque las ciencias políticas se dirigen a entender las dinámicas de poder propiamente dicho, y la política exterior es uno de sus abordajes más importantes. La ciencia, las relaciones internacionales es una disciplina mucho más amplia. No sé si por ahí se entiende un poco más Sí, la explicación. muchas gracias. De nada. Vuelvo entonces a lo que, por lo que tendría que haber empezado, perdón. Pero bueno, no viene mal nunca un repasito. Recurrir a la Escuela de Cultura de Pau es también, o es como tantos otros, porque es una forma de mirada que tiene este grupo docente o cátedra, em, es una arbitrariedad en sí misma. ¿Por qué? Pues una decisión particular, en el sentido de que lo elegimos porque es un think tank que tiene una visión muy, sin ser relaciones internacionales específicamente, tiene una visión muy cercana a la mirada de la sociología internacionalista, o la mirada más de las relaciones internacionales, que hacen foco en su objeto de estudio, en su objeto material de estudio, que es la sociedad internacional. Entonces, en ese sentido, compartimos muchas categorías y compartimos muchos abordajes. Es un material que está accesible, es un material muy bien organizado, lo hemos utilizado mucho tiempo, pero como este hay muchos otros. Quiero decir que les mostramos esto porque no podemos mostrar toda la oferta que existe en la actualidad, sino que mostramos este, y ahora voy a explicar por qué a mí me interesa particularmente, porque hace lugar a las diferentes formas en que los conflictos armados hoy se moldean, ¿sí? Entonces, voy a tomar de ese informe que ustedes lo tienen disponible, que en realidad se llama Alerta 25, pero estudia distintos indicadores del año anterior. Con eso crean su informe de coyuntura, que es uno de los mejores que yo he visto, porque no solamente trata conflictividad, sino también trata proceso de pacificación. Y sin temor a equivocarme, creo que la profesora Ibarra también lo utilizó justamente para hablar de proceso de pacificación en su clase. Eh, Una de las definiciones que traigo acá a la clase es esta de conflicto armado. Y me voy a centrar en los dos primeros puntos que trata esta definición, que es una definición bastante más amplia, porque incluye la posibilidad de que un conflicto armado esté conformado se identifique a través de un enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares e irregulares. Eso quiere decir ejércitos, grupos que hacen a grupos paramilitares, grupos terroristas, grupos de crimen organizado que llevan su crimen organizado, porque no es lo mismo, a otro nivel, con otro tipo de consecuencias, digamos, y no tan vinculado a espacios que, por ejemplo, tengan menos de 100 víctimas al año, que es una de las de los puntos que fija esta definición, o en los que se fija esta definición. Se fija también esta definición en el uso continuado y organizado de la violencia, y acá lo que me interesa rescatar. Provoca un mínimo de 100 víctimas, porque un número hay que tener como referencia, ¿sí? Tampoco es porque un conflicto de estas características tenga 99 queda apartado de, sino que ellos utilizan distintos indicadores para conformar estas definiciones. Y también quiero decir que si este año el informe, que yo no lo he visto, porque todavía entiendo que sale a mediados de junio o julio, este informe
encontró otros elementos a ser tomados en cuenta. Quizás esta definición varíe también un poco, es decir, no toma este número de víctimas mortales o lo cruza con otra información y aparecen otros elementos, es decir, esto no es estático, sino que se va construyendo año a año. Entonces, esta definición dice que provoca un mínimo de 100 víctimas mortales al año, con un grave impacto en territorio, y esto es muy importante, destrucción de infraestructuras, de la naturaleza e impacto en la seguridad humana. ¿Y qué es esto? Consecuencias en la población, como población herida, desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y está muy atado a la idea de las violencias, a la idea de la paz, a la idea de las transformaciones en el concepto seguridad, porque acá aparece el enfoque de seguridad humana, que es muy importante a la hora de hoy estudiar conflictos, porque descentra las consecuencias o el impacto del conflicto en sí mismo sobre el Estado. Y sobre el Estado quiero decir territorio, población, pero centrado en el Estado como actor, y lo traslada a los temas que hacen al individuo y a las colectividades, y que tienen que ver con sus desplazamientos forzados, tienen que ver con sus daños, tienen que ver con su inaccesibilidad a servicios, tiene que ver a la infraestructura, los pueblos a los que ya no pueden volver porque son destruidos, lo que pasa con esas familias que quedan mutiladas, lo que pasa con esas familias que no se pueden reencontrar o que son separadas, la salud mental de esas personas que viven constantemente bajo el asedio de los bombardeos, todos esos elementos, ¿sí? Y como segundo punto lo distingue de lo que es la consecución de los objetivos, perdón, sí, la consecución, digo bien, de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común, porque la delincuencia común en algunos estados, hoy estábamos hablando justamente en clase con una compañera que es brasilera, quizás como consecuencia de la delincuencia común en determinados espacios territoriales, puse como ejemplo una favela, pero pueden ser otros territorios, lleven o provoquen más de 100 víctimas en el periodo de un año, ¿sí? Entonces, por eso me interesaba también separar esos elementos. Génesis. Muchas gracias. Y una pregunta, ¿los mercenarios también son protagonistas de conflicto armado? Según mi comprensión lectora, sí, porque es grupo armado regulares o grupo irregular, pero por las dudas pregunto, más allá de Sí, las Fuerzas Armadas. sí, por eso les decía, está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta, esta idea que traes de ver escenarios. Porque es un concepto que hoy está como no está superado, digamos. Hoy tienen otros conceptos, es lo mismo perro, distinto collar. Se llama contratistas, es decir, em, grupos no regulares, armados, que actúan, se les paga para participar en determinados conflictos. Se le paga un Estado, le paga un grupo dentro de ese Estado, no importa. ¿Sí? Pero no es parte de esos ejércitos que es el brazo armado, el brazo armado del poder del Estado son los ejércitos que son esos grupos armados regulares. Está muy bien tu pregunta, Génesis. También pueden ser considerados parte de estos conflictos. ¿Alguna otra duda? Gonzalo, para que te doy la palabra. Ahí puedes deshabilitar el micrófono. Ahí está. Dado por los conceptos que dan de conflicto armado, ¿qué pasa cuando en un enfrentamiento resulta que por lo menos alguna definición no se aplica? ¿Se puede seguir considerando conflicto o qué denominación se le considera en ese momento? Es una buena pregunta, pero eso siempre va a depender de de la definición que nosotros usemos. Lo que yo explicaba al principio, a ver si te entendí bien, que voy por ahí, voy por esto que explicaba.
Para la Escuela de Cultura de Pau, que es una definición que nosotros adherimos por lo que contiene, los elementos que contiene, que no son funcionales para explicarles a ustedes desde nuestra perspectiva teórica, para la Escuela de Cultura de Pau esto es un conflicto armado. Quizás si buscamos otro think tank o buscamos, no sé, eh, no recuerdo ahora qué definición de conflicto armado y si existe una específicamente dentro de OTAN. Probablemente dentro de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, conflicto armado tenga otras connotaciones, pero es la perspectiva de un Estado que se proyecta sobre la política externa. ¿Se entiende? Sí, Entonces, nosotros siempre hacemos el ejercicio de explicar algo en función de un concepto o de una idea, una definición, una categoría, un indicador que tomamos de algún lugar. Y eso siempre tiene que ser así. ¿Y qué refleja eso? Una posición de ideas, una posición teórica que se contrapone a otras. Hoy tuvimos un debate bien interesante en clase sobre terrorismo y aparecieron muchísimas miradas sobre terrorismo. Y todas esas muchísimas miradas sobre terrorismo tenían algunos puntos de contacto y otras eran completamente sesgadas a ideas o a preconceptos o a vivencias, porque esto no deja de ser también muchas veces una percepción en torno a una situación o una experiencia vivida. Pero cuando estamos dando un concepto o lo estamos enseñando o transmitiendo, estamos contando sobre cómo se mira de esta forma, necesitamos una definición. Ahora, quizás mirado de otra forma, los énfasis tienden a ser otros, ¿sí? No sé si expliqué lo que me estabas preguntando. sí, entonces sería un concepto cerrado porque se tienen que aplicar todo lo dado, todos esos conceptos dados de mínimo de 100 víctimas, continuado y organizado de violencia, impacto en el territorio y seguridad humana. Se tienen que dar sí o sí esos términos para ser considerado conflicto. Bueno, a ver, el elemento un poco más cerrado es el mínimo de 100 víctimas, que tampoco es del todo cerrado, mínimo de 100 víctimas mortales, porque fíjate vos que dice un grave impacto en el territorio y pone ejemplos, entre paréntesis, habla de destrucción de infraestructura o naturaleza. ¿Por qué? A ver, esto es importante llevarlo a lo que ya hemos visto en clase. Hemos hablado desde, al revés, que desde fines de los 90 lo que era básicamente una agenda de alta política, sí, muy estructurada en la defensa y en el contexto estatal, básicamente, se fue amoldando a otros temas que fueron relevantes para las relaciones internacionales y para la política exterior, para la construcción de política exterior. Eso tenía que ver con la economía, con el medio ambiente. Acá aparece destrucción de la naturaleza, ¿sí? Como un elemento a tener en cuenta en esto de conceptualizar el conflicto armado. Se tuvo en cuenta los derechos, se tienen en cuenta los derechos humanos, se tiene en cuenta la seguridad humana. La seguridad humana nace como concepto a mediados de los años 90. Solo darles un, un dato que es relevante en esto que preguntas. Entonces, esa transformación de esas agendas internacionales que implica la transformación de políticas externas, es decir, los estados miran hacia otro lugar, empiezan a trabajar, a ver, el impulso al regionalismo, a la construcción de bloques de integración, al hablar más de cooperación, todo ese cambio, toda esa mirada que va asumiendo otros temas que son importantes en términos, vuelvo, de política exterior, hacen que aparezcan estos elementos como daño a la infraestructura, fijarse en lo que es el daño a las poblaciones y a los colectivos, lo que implican las violencias. Perdón, no quiero marear, voy a volver atrás en la presentación. Esto, el triángulo de la violencia, ustedes lo vieron con Virginia, lo mencionamos la clase pasada. Esta idea de que las violencias, la seguridad, la paz, el conflicto, el desarrollo
son fenómenos que están muy vinculados y que están muy vinculados desde el momento que se les da espacio en las políticas exteriores. Y esto de la violencia directa y la violencia no directa o invisible, que trabajó Johan Galtung en su triángulo de la violencia, y que, bueno, que sistematizó con su método Transcend y demás, no me quiero ir mucho del tema, también trata de explicar las dinámicas de ese mundo, ¿sí? También explicar esas violencias, porque hasta, hasta ese momento, hasta ese momento estoy hablando de los años 90 y esa interpretación del conflicto más centrado en el Estado, la violencia que más se consideraba o la que se daba cabida en esa política exterior con un sesgo muy realista, ¿sí? Era la visible. Esto de contemplar el daño sobre las personas y los colectivos o las comunidades, las infraestructuras críticas, que las personas no puedan acceder a la alimentación por causa de una guerra, que se les limite la ayuda o se les impida la llegada de ayuda humanitaria, es utilizado como un arma de guerra, es considerado una violencia. Son todos elementos nuevos a contemplar también dentro de las definiciones de conflictos y conflictos armados, ¿sí? Em, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, Génesis, sé que estuvo, porque me acuerdo de verla, tuvo la oportunidad de participar de la charla que dio Julieta Selikovich la semana pasada, no, la anterior, ella habló del comercio como un arma, ¿sí? Y eso habla de conflictividad, no conflictividad armada, bueno, puede sucederse una conflictividad armada, vuelvo a donde estaba, pero habla de antecedentes, y aparte esto tampoco sale de la nada, esta definición, ¿no? A conflicto armado, lo mismo que tensión, se comienzan a interpretar y se comienzan a asimilar a la hora de entender, porque ¿qué es lo que tratamos? Quienes estudiamos estos temas, de entender, para poder aportar herramientas para contravenir esto. Seguimos en la misma, bueno, al menos yo que estudio temas de seguridad, en la misma línea de original, de tratar de dar herramientas como para poder entender y para poder proyectar hacia otros lugares. Son las relaciones internacionales, o al menos para mí, que aspiraba a ver en este siglo, en términos de conflicto. Entonces, esto de conflicto armado de guerra, lo que vemos hoy, todos los santos días, no sé por qué dije santos, pero todos los días, en los portales de noticias y demás, eran hipótesis completamente superadas al principio de este siglo, o aspiracionalmente superadas. ¿Sí? Bien, Gonzalo. Sí, ya logré entender. Gracias. Bueno, por favor. Tensión. Tensión también es otra definición que nos aporta la Escuela de Cultura de Pau y habla de una situación en la que se persigue determinados objetivos o la no satisfacción, perdón, es la situación en que esa persecución o la no satisfacción de ciertas demandas o ciertas aspiraciones por algunos autores conlleva altos niveles, como dice ahí, de movilización política, social, militar, uso de la violencia, con una intensidad que no llega a ser la de conflicto armado, porque no tiene las características de la definición anterior, pero que puede incluir enfrentamientos, represión, explosión de movilización social violenta, con la consecuente represión, golpes de Estado, atentados, eh, ataques, escaladas violentas, que eventualmente, pero no necesariamente, pudieran decantar en un conflicto armado. ¿Sí? Eso también, como todo, perdón por siempre estar reiterando esto, pero me parece que es una de las pocas maneras de entrada a estos temas, ¿sí? Es pensando en la circunstancialidad, en lo circunstancial, en lo coyuntural, en lo contingente.
En determinadas circunstancias, la tensión deviene en o puede devenir en un conflicto armado. Y luego hay autores como con Ida Ponte, esto lo voy a un poco pasar rápidamente, que tienen otra mirada sobre el conflicto, otra mirada bastante más contemporánea y justamente novedosa sobre el conflicto, que incorpora no solamente nuevos elementos, sino también identifica y los coloca en un lugar de agencial, de ejecución de un rol importante, relevante en esos conflictos, que es justamente la multiagencialidad. Dirigen su atención hacia eso, a la participación de otros actores además del Estado. Y además contemplan especialmente el rol de la tecnología, pero no el rol de la tecnología pensada, la tecnología como un elemento novedoso y sí disruptivo en muchos casos, pero no completamente novedoso. ¿O sí? ¿Qué les parece? Pregunto. Levanten la mano si yo los puedo ver en pantalla. ¿Es la tecnología disruptiva y novedosa o novedosa completamente? La tecnología pensándola en términos de armas no tripuladas, el uso de armas no tripuladas, el uso de drones, el uso de satélites que hacen a distintas vetas de la guerra o de los conflictos, como es la ciberguerra, por ejemplo. Tengo muchas manos, lo puedes abrir. Eilish, creo que te... Ahí Sí. va, bien. Yo creo que la tecnología, o sea, no es nueva porque, o sea, todo el tipo, el tema, por ejemplo, de armamentos, bueno, cosas que se empezaron a implementar, es también tecnología en cierta parte, que se usaron en las guerras anteriores, pero capaz que sí el rol de la tecnología ha cambiado por el tema quizás, o sea, que hemos visto, como hemos visto, las publicidades, la inteligencia artificial, el tema de competir, bueno, como nombraste vos, los satélites, que en realidad, o sea, yo qué sé, si un país, o sea, una potencia quiere mandar un satélite al espacio, capaz que nosotros ni nos enteramos y nos están controlando desde el espacio y no tenemos ni idea. O sea que yo creo que la tecnología ha como, o sea, sigue, o sea, siempre tuvo ese rol, pero como que cada vez es mayor por las nuevas cosas. Bien, muy bien. Tengo ahí algunos apuntes, pero no quiero, capaz que digo algo que algún compañero va a sumar a tu participación. Gracias, Eilish. Mauricio. No diría que es novedosa, pero sí que es disruptiva porque está cambiando cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, bueno, como dijiste con la guerra o en cómo nos manejamos día a día con la inteligencia artificial u otras tecnologías. Bien, gracias, Mauricio. Gonzalo. Bueno, yo voy a decir que también hay que depender de cómo nosotros tomemos la palabra novedoso, porque también la tecnología como parte del conflicto evolucionó a lo largo de la historia, porque al principio era como una herramienta de apoyo, como le puede ser el mismo rastreo de misiles, pero en la actualidad tuvo un avance muy significativo por lo que mismo que se están diciendo. Y esto está también relacionado a lo que se estaba trabajando con el podcast de la guerra de los chips, en el sentido que naciones están usando la tecnología, los transistores, los microchips, para aspectos que se van a aplicar en esa misma guerra, como que pueden ser directamente armas, misiles teledirigidos o drones de rastreo, que son bastante requeridos en los actuales conflictos. Muy bien, se entendió muy bien. Gracias. Gonzalo, Agustina y después Martina. Agustina, ¿Se me escucha? sí. Bien. No te veo, pero te escucho. Es que no puedo prender la cámara. Ah, Bien. Quería decir, quería aportar que sí me parece algo novedoso
no porque considere que sea algo nuevo, sino porque es algo que siempre se está reinventando y se está mejorando. Entonces todo el tiempo están sacando o nuevas maneras de hostigamiento o enfrentamiento contra otros países o actores, o maneras de control entre diferentes actores internacionales mediante esta tecnología. Eh, y todo el tiempo están mejorando, entonces sí me parece algo revolucionario y también novedoso al mismo tiempo. Bien, revolucionario. Vos pusiste otra palabra que es significativa, no la habíamos dicho ahora. Revolucionario. Gracias, Agustina. Martina, ay, para, que activaste y desactivaste y ahora yo te tengo que volver a... Ahí va. Ahora sí, gracias. Sí. Yo creo que lo que voy a decir también involucrado también con el segundo punto que sería con los actores. Las empresas privadas como la de Peter Thiel con Palantir, con sus tecnologías de IA y de datos que están vendiendo para hacer crear armas autónomas que cada vez las vemos en las guerras que nombraste hace diapositivas anteriores. Como esa relación de Estado y empresas privadas se están como, no sé, unificando, pero cada vez están muy cercanas y estamos como el Ministerio de Guerra de Estados Unidos está muy pegados, como amigos casi con las empresas y cómo esas empresas también no solo se relacionan con, digamos, Palantir no solo se relaciona con Estados Unidos, sino con China, con Rusia, así, esa tecnología no está para una potencia sola, sino para otras. Entonces, ahí está viendo una escalada, y ahí como que actores y el rol de la tecnología cada vez va avanzando. Yo tengo un arma mejor que la tuya, como eso es posible, y así sucesivamente, y lo vemos en la historia misma también. Muy bien, una carrera armamentística que va por otro lado también. Muy Así bien, es. bien, Martina. Y ahora voy a hacer un comentario con respecto a esto de los actores. Gracias. Julián, ahí, ahí, Ahora sí. para sí. Bueno, considero que el rol de la tecnología es fundamental. De hecho, es uno de los puntos más importantes de los conflictos actuales. Si hablamos de lo que es el más conocido, que es Rusia en Ucrania, el planteo del uso de tecnología por parte, la tecnología fundamentalmente para la inteligencia y para la estrategia de guerra. O sea, ya no es el uso de satélites, el uso de diferentes medios por tierra que permiten localización, el uso de, de, de equipos guiados por parte de un lado, del lado ruso y del otro lado, claramente del lado de los países de la OTAN que están participando en el terreno ucraniano, el conflicto, el avance o no avance depende fundamentalmente del uso de la tecnología por parte de los actores. Sí, mucho más, mucho más que la participación de los soldados no me acuerdo cómo decía, soldados de tropa, no decía tropa, la definición, no quiero ir para atrás para no marearnos. Lo que se llama coloquialmente las botas en terreno, ya no son tan importantes los ejércitos desplegados como el desarrollo utilizado en función del poder de esos ejércitos. No, sí, de hecho esto es el uso, la aplicación de la tecnología aplicada fundamentalmente a la estrategia y a la visualización de antemano de la localización de las tropas, ya no hay factor sorpresa, ese es el tema. Exacto. Ya Entonces, no. por el lado de los países de la OTAN, que repito, están participando en este conflicto activamente contra Rusia, son lo que permiten que los avances y no avances del conflicto. Exactamente. Muy bien. Y hay un hilo conductor que los vincula a todos los compañeros que participaron. Y es justamente el vínculo entre la tecnología y otros actores privados que no son el Estado. Y eso es soberanía tecnológica, que impacta muchísimo en este tema que estamos hablando, que es específicamente el conflicto, pero también tiene que ver
con otras políticas públicas domésticas y externas de los estados. La soberanía tecnológica, los estados ya no pueden por sí solos basar el desarrollo tecnológico de sus ejércitos sin contar, por ejemplo, la compañera me mencionó una empresa, pero también podemos mencionar muchas otras. Starlink, el tema de los satélites, o las mismas empresas de Elon Musk con con el aporte en drones, los microchips que vienen también de otros estados, pero también responden a esas grandes corporaciones que dominan las tecnologías de la información y la comunicación, y en función de que esa dimensión de la tecnología se ha vuelto tan relevante, como dijo Julián, por eliminar el factor sorpresa, por transformar esas reglas del juego en cuanto a término más específico de combate y demás, y de accionar de los ejércitos, esos actores tienen un rol fundamental. Que te vendan o no te vendan el chip es fundamental para que vos tengas determinado o no control de esas armas que son fundamentales para que, como dijo Julián, se avance o no se avance en un conflicto que está vivo, ¿sí? Que se pueda tener esa disposición satelital, que se pueda tener ese control o esa disposición de drones, y así podríamos seguir. Pero tecnología, como muy bien también lo dijeron ustedes, sí está siendo revolucionaria a otro nivel, como dijo Martina, pero no es novedosa, porque el arma atómica es tecnología. Tener un fusil en vez de una espada es tecnología, es decir, el fuego es tecnología. Entonces, sí, y así podemos irnos y venir por toda la historia, identificando la tecnología como un factor relevante. A lo que vamos es que justamente, y eso es lo importante de este texto, que léanlo, porque además esa bibliografía obligatoria está muy bien desarrollado, muy bien contextualizado, hace ese nexo o revela ese nexo entre actores y tecnología de una manera bien interesante para comprenderla en términos contemporáneos, que eso es lo que nos importa a nosotros. Además de hablar de las corrientes holísticas y las corrientes transformado que miran más la transformación histórico-coyuntural de los conflictos y demás. Hace también una puntualización en la que son las nuevas amenazas. Esto de las nuevas amenazas, no me quiero ir mucho, me faltan todavía unas slides, no me quiero ir mucho por las ramas, pero esto de las nuevas amenazas es un concepto en relaciones internacionales que tiene que ver con los conflictos en particular, muy, muy debatido. Las nuevas amenazas también son circunstanciales y contingentes. Y además nuevas amenazas que implica en su entender. Las nuevas amenazas son construcciones. Eh, Esas construcciones responden a narrativas, entonces esas narrativas también tienen un interés, una dirección, focalizan en un aspecto que es más tradicional, y es justamente el poder, ¿sí? Se dirigen hacia el poder y la consecución del poder, pero también escapa a los estados. Entonces ahí aparecen un montón de temas que son a las relaciones internacionales, y esto es lo importante, ustedes recién están involucrándose con estos temas, pero que van a ver durante la carrera desde muchas otras dimensiones. Carolina, te doy la palabra. Gracias, profe. Era solo para, a ver si podrías repetirme el nombre del texto que dijiste que hablaba todo esto, que está en la bibliografía. ¿Cómo se llama el texto? Ahora no me acuerdo. Los autores son Ocon y Daponte. Está entre la bibliografía obligatoria de lo que ustedes tienen que leer para configurar, ay, perdón, para conflicto. Ay, estoy con un estornudo ahí que me viene y se me va. La evolución del gasto militar, una gráfica, nada, muestra algo que siempre ha estado presente, por más que, por más que hablemos de que a fines de los años 90 el mundo estaba predispuesto a tener una visión menos conflictiva, el triunfo del orden liberal y todo aquello que significó esa
ese sustrato entre de las relaciones internacionales en esa época, no implicó en ningún momento, y si ustedes miran esa gráfica, estamos hablando desde el año 1992 en adelante, no implicó en ningún momento que los estados dejaran de gastar o de invertir en términos militares, ¿sí? Esto trae alguna información, después ustedes verán, no ha parado de crecer desde el 11S, eso tiene mucho sentido, no es que se comparta, tiene sentido con lo que pasó y con lo que ese parteaguas que fue el 11S, que significó interpretar a el terrorismo, de acá fue que salió el tema en la clase anterior, de focalizar en el terrorismo un enemigo global que se representaba de distintas formas, a través de distintas maneras, ¿sí? Desde los ataques terroristas asumidos y reivindicados por determinadas organizaciones terroristas conformadas, hasta ataques de lobos solitarios, como vimos en muchos ejemplos en Europa y demás. Bueno, no importa específicamente qué tipo de manifestación, pero sí el terrorismo se volvió un fenómeno importante a la hora de esas dinámicas de conflictividad que comenzaban a crecer, porque de hecho, se dio la determinación de determinados actores que eran contemplados como los del eje del mal, ¿sí? Que estaba Corea del Norte, que estaba Irán, entonces, desde Occidente, con la voz cantante de Estados Unidos, se determinó que esos estados, Irak, ¿sí? A esos estados que desarrollaban armas químicas, esos estados que desarrollaban el arma nuclear, etcétera, etcétera, o que hacían ensayos con el arma nuclear, bueno, fomentaban la existencia de ese terrorismo y por lo tanto eran parte de ese eje del mal. De hecho, nosotros estuvimos acá muy cerca, geográficamente quiero decir, en la zona de la Triple Frontera era contemplada como un foco de posible actividad terrorista y por lo tanto determinadas políticas externas de los Estados Unidos se dirigieron hacia esa zona en particular. Bueno, un poco esto, si quieren ver números, si les gustan los números, los datos y todas esas cuestiones más, que también es información relevante, pero si les gusta entrar al tema por ahí, miren, creo que lo tengo acá, perdón, voy para atrás, la CIPRI, no sé si no está linkeada, pero lo pueden, busquen por esta sigla, perdón, ahí no puedo marcar, CIPRI, que es un think tank de Estocolmo, y ahí, como dice una colega, hacen dulce con todos esos datos, porque tienen una visión mucho más cuantitativa, hacen un informe y tienen también abordajes cualitativos, pero cuantitativos tienen mucha cosa para ver. Y, y estos otros think tank es un esquema o un gráfico, tiene otro nombre, a mí no me está saliendo ahora, que recrea un informe de CIDOB, que ustedes sí, acá tienen el informe, acá sí está linkeado abajo la fuente, cuando vayan a revisar la presentación. Todos los años, este think tank, también catalán, pero viene de otra organización, proyecta los 10 temas de agenda para el próximo año. Este es los 10 temas de agenda de 2026, pero que se hacen con datos de 2025 y se lanza en diciembre del año anterior. Así, se lanzó, que tiene esta imagen acá, que es el de 2026, el número 328, si digo bien, 328. El informe se llama Note o Note, este 328, habla de esos 10 temas que son globales, ¿sí? Habla, y en este caso en particular lo hizo así como esquematizando aquellos actores ganadores, aquellos actores, perdón,
oportunistas, los resistentes, los desubicados, les llaman ellos, desubicados por no estar ubicados en lo que serían los parámetros de la geopolítica o de la política internacional. Y ahí habla de la desorientación estratégica europea, habla de esa inacción frente a los distintos acontecimientos y el crecimiento de una conflictividad que es, por más que no nos guste, a los internacionalistas que estudiamos de estos temas, es creciente. ¿Sí? No hay forma de negarlo a eso, lo vemos todos los días. Sería como utópico, no, sería muy naif negar lo que está pasando por las consecuencias. Las miremos por donde las miremos. Las miremos geopolíticamente, las miremos en términos de seguridad humana, las miremos en términos de deterioro de esa política internacional, crecimiento del o de los espacios de menor diálogo entre los estados, de la unilateralidad, del abandono del multilateralismo. Bueno, acá tela para cortar sobra. Y entre ellos, bueno, este informe habla en particular, aparte está ahí en el corazón de Europa, o sale de ahí del corazón de Europa, eh, cómo la Unión Europea ha quedado desubicada en contexto de términos internacionales, ¿sí? Los nuevos tipos de alianza y demás, la privatización de la paz, léanlo, dense esa oportunidad porque es bien interesante el análisis cual y cuanti que presentan y las particularidades de estos que acompañan la realidad internacional, porque yo no estoy descubriendo la pólvora ni inventando nada con lo que les estoy diciendo, la particularidad de cada uno de estos informes es que justamente cada vez más el conflicto impregna todo el resto de los temas. Es decir, esos 10 temas en algún lugar guardan un aspecto de conflictividad o de tensión o están directamente relacionados a la guerra y demás. Em, Son bastante exactos porque tienen un grupo de investigadores de lo más relevante de Europa, de los más importantes de Europa, muy prestigiosos y que se dedican a estos análisis. Y solamente una vez, desde que yo los leo y los conozco, eh, equivocó con todas sus proyecciones. A ver si se dan cuenta en cuál informe pudo haber sido. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer a la editora de esta publicación, a Ana Ayuso, y le comentaba que desde Uruguay utilizamos este informe que le llamó la atención porque no tenían idea de su gran proyección, pero no tenían idea que tan al sur del sur leíamos estos trabajos. Y también le comentaba que en clase tomo como ejemplo el informe que equivocaron, no por falta de expertise, sino que equivocaron por las circunstancias que se dieron en el mundo en ese momento. ¿Nadie se anima a levantar la mano? Ahí sí, un montón, esperen, que yo no los estaba viendo. Le voy a dar la voz a una compañera que no ha hablado hasta ahora. Perdonen la arbitrariedad, Gonzalo y Eilish. Eugenia. Hola, ahí. Mm, En la pandemia puede ser, exacto, porque por la COVID. no, supongo que nadie se lo esperaba. Exacto, por la COVID-19. ¿Sí? Los temas que proyectaban eh, no se dieron. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo fue por otro lado. Y como consecuencia de un momento crítico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de crisis? Es decir, una crisis, creo que en esta clase también lo puse, una crisis que terminó otras crisis. Yo ponía el ejemplo de la de Chile, que había sido un momento crítico muy importante a fines de 1900, perdón, a fines del 19 y principios del 20, y que por la llegada de la COVID-19 había retrocedido. ¿Por qué? Porque el aislamiento, las medidas de seguridad sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, ese informe equivocó.
su proyección. Eh, Gonzalo, Eilish, les doy la palabra si querían aportar algo más o querían decir esto. No era lo mismo. Bien, Pandemia. muy bien. ¿Y Eilish? No, era eso también. Ah, muy bien. Y está buenísimo que pase eso, ¿no? No, no está buenísimo que por la COVID, no se malinterprete, está buenísimo también que podamos tomar ese ejemplo, la COVID no, por favor, este, pero ese ejemplo de cómo también hay espacios en las dinámicas o por las dinámicas globales, hay espacios para estas cuestiones que son completamente disruptivas. Y acá, datos, 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 informes, acá también, esto viene de alerta, este es el alerta 2023, algunos escenarios de guerra, que yo les doy estos datos para eh, contraponerlos con información de 2025, solamente para que los miren, porque no van a ir a mirar, bueno, a ver, no quiero ser tan pesimista, tienen mucho que estudiar. No les voy a pedir que lean el informe 2023, que son estos análisis de coyuntura, son 180 páginas. Por eso les traigo esto que sintetiza toda esa información. Pero ya crecientes, ya visibles escenarios de conflicto que se mantienen hasta el día, perdón, escenarios de riesgo, que no los definimos, están definidos en el informe, potencialmente pueden llevar a la conflictividad porque revelan tensiones y demás. Irán, Afganistán, Sudán del Sur, Ruanda, Moldovia, eh, Corea del Norte, Corea del Sur. Ay, esperen que no puedo. Ay. Las tensiones en el mundo, este sí es del informe actual, pintados en naranja, em, esos países afectados por tensiones de alta impacto o alta intensidad, identificados en el año anterior. También trae toda la explicación, porque ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y Brasil está contemplado? Bueno, ellos dan toda la información y toda la explicación de por qué Brasil está, está identificado. El continente que mantiene su porcentaje más elevado sigue siendo África, eso se mantiene a través de los informes de los distintos años. Las tensiones van creciendo, esto es lo que les hablaba de esa idea de conflictividad, en la medida que la conflictividad también aumenta, también aumentan, acompañan el crecimiento también de las tensiones. Hubo ahí en 2018, ahí como un breve descenso, pero después no ha hecho más que aumentar. Otro mapa que les muestra lo que son los conflictos armados en rojo, lo que son las tensiones, luego lo que es una mezcla de tensión y conflicto, es decir, un proceso de tensión que apunta hacia el conflicto. Acá está con la letra media deformada y chiquita porque lo quería meter en la presentación, pero si ustedes van al informe en particular, lo van a ver mejor, ¿sí? La cantidad de conflictos armados, que también ha ido creciendo, un poco detallado lo que es continentalmente y su descripción, el año de comienzo de cada uno de ellos. Algunos, ahora no veo, bueno, debe haber sido algún conflicto que sacaron de la lista, pero tenía idea de que en algunos también identifican las distintas etapas, pero en este informe no estoy viendo. No estoy viendo eso. Y acá otro informe, este es de CIPRI, más números, números y números, que los números no son, y los datos tampoco son neutrales. Y esto es el menos significativo de todos, les decía hoy. El que menos nos interesa.
en definitiva, en impacto de conflicto. Les voy a explicar por qué. Porque este dato, el Inventario Mundial de Armas Nucleares, este dato en particular, sí habla de políticas de disuasión, de políticas externas de los estados, pero no habla de conflicto, porque en ninguna circunstancia este potencial va a ser utilizado, no va a ser necesario, porque tiene potencial apocalíptico, la mutua destrucción asegurada. Entonces, vale el uso de una, dos, tres, no importa, o no todas, o una sola, para generar una crisis humanitaria de tales magnitudes y globales de tales magnitudes, con el significado de una eventual escalada que pueda existir, que esto es recreativo recrea una realidad que es una carrera armamentística, sí, lo es, una carrera que no ha terminado, que ha empezado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y que algunos de estos casos son como inexplicables, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Corea del Norte, si lo miramos en contexto. ¿Por qué? Porque Corea del Norte es una economía diezmada. Yo les contaba hoy, medio por arriba a los compañeros de la mañana, que Corea del Norte, por ejemplo, tiene un PBI que puede ser eh, comparado con lo que gasta Estados Unidos en alimento para mascotas en un año. O tiene un PBI similar, no sé si no inferior, similar, pongámosle, tendría que haber números más terminados, al de Honduras. Entonces, ¿cómo se explica que Corea del Norte tenga un desarrollo nuclear? Porque de hecho hacen ya ensayos misilísticos. Bueno, las explicaciones son variadas, son multidimensionales, multicausales, no lo hace solo, nunca lo ha hecho solo. De hecho, yo les contaba, en historia el semestre próximo lo vamos a ver, pero, o lo van a ver ustedes con el profesor que cursen, la intención de poder nuclear de Corea del Norte ha estado presente desde el momento uno de de la constitución de las dos Coreas, antes de la guerra incluso. Y siempre fue negado por parte de la Unión Soviética. Siempre no, en su momento fue negado por la Unión Soviética. Stalin se negó reiteradamente a compartir ese conocimiento, porque en definitiva es tecnología, es conocimiento, con Kim Il-sung. Y bueno, y ahí está Corea. Pero tenemos estados que tienen una conflictividad latente con poder nuclear. Pakistán, India, ¿sí? Israel, Francia, Reino Unido, China, Rusia, bueno, y Estados Unidos como los dos actores más relevantes en cuanto a poder nuclear potencial y desplegado. Potencial quiero decir almacenado y desplegado. En los 90, estoy tratando de hacer memoria año específico, no me acuerdo, sé que fue resucitado a principios de los 2000 cuando falleció el autor, que es Kenneth Waltz, ese neorrealista norteamericano, escribió un texto llamado ¿Por qué Irán debe tener la bomba? Búsquenlo, Foreign Affairs, en la revista, y argumenta, imaginen lo que provocó en los Estados Unidos una revolución, una conmoción en el ámbito académico, realista y neorrealista, nada, iba a ser un chiste negro, iba a decir, tanto desearon su muerte por haber escrito aquello que, bueno, el pobre señor se murió poco tiempo después, bueno, chiste negro, pero en realidad realmente fue, le dieron bastante, batalla a su argumento y demás, y fue considerado, no hay una especie de paria, pero bueno, pero argumentaba muy
Cortito es el artículo, búsquenlo porque no tiene desperdicio. Muy bien, ¿por qué? Primero, ¿por qué el actor que tiene o que trata de conseguir o trata de desarrollar el poder nuclear y lo consigue, no lo abandona? No sale de ese grupo. Habla de por qué ese grupo es muy selecto, ¿sí? Es un club muy cerrado, que somos lo que somos, y ningún otro más, pero además habla de que es un instrumento de equilibrio el poder nuclear. Nadie en su sano juicio, y esto es un elemento que no es menor, sano juicio, utilizará el poder nuclear. Para Corea del Norte es su carta de supervivencia. Corea del Norte ya no sería tal si no tuviera potencialmente la posibilidad de acceder o de utilizar esa, aunque no la utilice, disuasión. Ya lo van a ver. Cuando vean teoría, cuando vean si cursan alguna opcional por ahí que habla de geoestrategia, ya van a ver de qué se trata, disuasión. Y bueno, también se va a ver en historia el semestre próximo lo que es la disuasión. Acá una distribución de las empresas territorialmente vinculadas a algunos estados, lo que no quiere decir que sean esos estados. Acá tienen los nombres de las empresas que fabrican armas y venden armas. En consecuencia, nada, también datos. En Asia, en Europa, en Estados Unidos, Turquía, Rusia, Reino Unido y todas los nombres de algunas empresas. Después mírenlo con detalle, esto también es eh, bastante interesante porque algunas empresas tienen múltiples rubros y no es su rubro principal el de venta de armas, pero algunas como Boeing, General Electric, Airbus, etcétera, etcétera. Nuestras controversias parecerán tan raras a las edades futuras como las del pasado nos han parecido a nosotros. Eso decía en su momento, varios siglos atrás, Rousseau. Y en ese sentido, y por esa misma frase quiero terminar, porque no me va a dar, por más que nos sobran unos minutos, no me va a dar, o no quisiera empezar con el tema sociedad para no dejarlos ahí colgados solamente con la presentación. Esta frase tiene mucho que ver con esto que discutíamos hace un ratito, ¿no? Esta idea de que los conflictos, los instrumentos utilizados o la tecnología utilizada para estos instrumentos, para estas interacciones, son coyunturales, son circunstanciales, son contingentes, ¿sí? También las controversias. Y esto tiene un sustrato muy importante en nuestros tiempos. Las controversias de los estados ya no son las controversias centradas específicamente en el estado, ya no son las controversias fundamentales que hacen a todas las dinámicas. Los pueblos, los colectivos, las comunidades tienen mucha relevancia también. La seguridad humana se pone en juego. Génesis. Muchas gracias. Tengo una pregunta con respecto a los 40 años de licenciatura en Relaciones Internacionales. Sí. Vi en la red de Instagram de Facultad de Derecho que van a hacer otra actividad, pero ustedes por esta catedral no la nombraron. Eso quiere decir que nosotros no estamos invitados, pero sin embargo es un público en general. Sí, a ver, todas las actividades que se realicen en el ámbito de los 40 años de la licenciatura están todos invitados, todos los estudiantes de Relaciones Internacionales. Lo que pasa es que a veces nosotros canalizamos o no porque nos vinculan
no solamente como grupo, nosotros más que una cátedra somos un grupo, el grupo de política y relaciones internacionales, en las que hay diferentes unidades curriculares. Entonces a veces se comparte la información o por estar en la coordinación de la licenciatura, canalizamos a través de la coordinación esas invitaciones. Concurran a todas las actividades porque están todas justamente en la misma línea de celebrar y bienvenidas sean todas las actividades. Yo esta no sé cuál particularmente te estás refiriendo, pero bienvenidas sean todas las actividades porque queremos festejar de la mejor manera, conmemorar porque vale la pena. 40 años de una licenciatura en la región, además, es un hito. Así que yo estoy como muy emocionada, perdón, pero voy hablando de los 40 años de la licenciatura y ah, me moviliza porque yo no soy la generación uno, quiero que lo sepan, lo quiero dejar acá sentado en actas, pero es muy importante. Ustedes son la Es generación sumamente 40. importante. Sí, Claro. claro. Imagínense, ustedes son la generación 40. Yo, ¡ah! ¡Qué viaje! Me encanta eso, es fantástico. Pero tenemos que conmemorarlo, tenemos que difundirlo, tenemos que hacer muchas cosas porque es un hito. Y tenemos una proyección, no en vano, cada año crece la matrícula de esta licenciatura. Entonces, eso hay que celebrarlo, ¿sí? Porque estamos construyendo conocimiento, siendo parte de una disciplina que es una de las disciplinas más, podría decirle Transversal. más, sí, podría decirle más de moda, pero es decir, bueno, hay un profesor que alguno capaz que conoce y otros ya los van a conocer pronto. Carlos Luján tiene una hipótesis, pero vi a Carlos hablaba de eso de vuelta. Carlos dice que, lamentablemente esto, ¿no? Pero no me quiero reír porque es como una contradicción, pero en la medida que aumentan los conflictos, más interés hay en estudiar relaciones internacionales. En aquellos años donde hay guerras que impactan, crece mucho más la matrícula, aunque viene en un crecimiento sostenido. No sé, no tengo elementos como para, siempre discuto con él, cada vez que lo veo, hablemos del mismo tema, no tengo elementos para discutírselo. Sí tengo las pruebas de que la matrícula crece año a año y eso es también un motivo de festejo. Así que son parte de esto, celébrenlo como se debe y vayan a todas las actividades. Y pidan certificado también, Exactamente. que es importante. Bueno, gente, para, poquito, casi me voy. Ailish. Sí, nada que ver la pregunta, pero los temas para el segundo parcial, ¿van a pasar todos? Porque No, al principio nos dijeron que sí, después que no, entonces no, como no, para la todos gente. no. No, 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 no. Está, Para el segundo parcial, desde lo primero que no se dio desde el primer tema, que sí, es factor religioso, en factores. adelante. No, Bien. factores todos no. Solo de No, no, religioso sí, en solo adelante. eso. Sí, Ahí sí. va. Como la segunda parte. Eso es Bien. lo que se va a incluir en el segundo parcial. Muchas gracias por la atención.